¿Vale? Ahí estoy. Gracias. Y bueno, como les decía, lo que voy a hablar yo hoy es del quehacer profesional en la clínica de internación con pacientes en estado subagudo. Los pacientes que están internados allí son pacientes que tienen secuelas de tipo neurológicas, hoy en día también polineuropatías del paciente crítico por secuelas de COVID. Y bueno, voy a arrancar compartiendo pantalla para hacer un hilo conductor a esta charla. ¿Se ve ahí? Todavía no. Bueno, ahí voy. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Bueno, la titulé Resignificando el lugar que habitamos. Esto lo titulé de esta manera porque durante este contexto social que tenemos hoy en día, que tiene que ver con esta pandemia que estamos atravesando, hizo un poco modificar un poco nuestras tareas cotidianas y profesionales para plantear los objetivos a las personas que atendemos día a día. En el centro de rehabilitación empezaron a haber algunas demandas también y necesidades del paciente que habita en un nuevo lugar, alejado de su casa y que viene de una internación aguda, por supuesto, y que además está habitando un cuerpo nuevo y está atravesando un duelo. Esto sucede sin pandemia. Sumado a la pandemia, que se modificaron los tratos de los pacientes por cuestiones de bioseguridad, se modificaron el tema de las visitas, se modificaron cómo ellos se tienen que relacionar con los otros pacientes que comparten, y esto atraviesa el proceso de rehabilitación, atraviesa la emocionalidad del sujeto que tenemos enfrente. Y bueno, un poco por todas esas demandas, el año pasado, hoy en día lo realiza otra colega por cuestiones también de cambios, pero, y también yo este año estuve también en otras intervenciones que se dieron para trabajar con los pacientes los objetivos cotidianos, pero sus demandas eran de el aislamiento que se hacía muy pesado, la lejanía que tienen con su familia. Entonces, bueno, un poco por eso decidimos intervenir de distinta manera, brindando un espacio de dinámicas lúdicas, de dinámicas recreativas, mirando al paciente de una manera holística, integral. Y bueno, se fue dando un grupo de pacientes de los cuales nosotras íbamos a través generando puentes con el juego, con la exploración de intereses nuevos, con la exploración de tareas significativas, para acompañarlos en este proceso de rehabilitación. ¿Desde dónde? Para contar un poquito, hay algunas compañeras que por ahí están conectadas, que son colegas, pero otros por ahí no, pero muy por arriba, el espíritu que yo utilizo, que utilizamos en el servicio para poder trabajar y realizar este tipo de intervenciones, son de 3 marcos y modelo, que son la base, digamos, de nuestra especialidad. Por un lado, el marco rehabilitador, en donde nosotras día a día lo que hacemos con el sujeto y con el paciente y las pacientes que tenemos enfrente día a día es empoderar estas capacidades que tienen residuales, poner el foco del tratamiento en las capacidades que tienen los y las pacientes, más que en la capacidad, más que en la discapacidad. Entonces, a través de esas habilidades y de esas capacidades que tienen los pacientes, generamos una maximización en la calidad de vida, brindar un bienestar, una participación social óptima y, bueno, un estado de salud. Desde el modelo de la ocupación humana, pensamos al paciente como un ser ocupacional, denotando que la ocupación es parte de la condición humana, es algo innato que todos traemos. El quehacer cotidiano, las diferentes áreas a donde un ser humano se maneja, tanto en su productividad, en su tiempo libre, bueno, estos roles y estas habituaciones que van cambiando porque están atravesados por
por una condición de internación, porque vienen de otra internación, y bueno, desde ahí también pensamos al sujeto para poder intervenir desde la abolición, desde sus roles, y abordarlos desde ahí, pensándolo, como decía previamente, desde una parte integral y holística, mirándolo desde ese lado. Y muy importante, el marco de trabajo, de terapia ocupacional, en donde nos permite poder evaluar, poder intervenir, poder dar un tratamiento que sea fluido y dinámico. O sea, a ver, estas tres cosas que se dan, se retroalimentan y se van dando, no es que se dan estáticas, sino que se dan muchas veces todas juntas, y nos permite poder realizar el vínculo terapéutico entre la persona y el profesional. Un poco desde ahí quería darle como un sustento teórico a esta intervención que se dio a partir del deseo y las necesidades de los pacientes en este contexto tan raro, tan difícil también. Bueno, acá es un poco lo que contaba antes, tiene que ver con el dominio y con el proceso de las terapistas ocupacionales cuando empezamos a trabajar con los pacientes que trabajamos. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, los factores el marco se refiere al cliente, como uno presta un servicio hacia otra persona, sería el sujeto, el paciente que tenemos delante, hay que tener en cuenta sus ocupaciones, el contexto, los patrones de desempeño, las habilidades que tiene. La idea es evaluar, intervenir, y bueno, obtener en todo este proceso que se va retroalimentando y se da todo junto, optimizar su salud, su bienestar y la participación social. No me quiero ahondar en cuestiones teóricas porque lo que más me interesa es compartir la experiencia, pero bueno, es la base para poder trabajar día a día y plantear en conjunto con el paciente y las pacientes el tratamiento, ¿no? Y bueno, el contexto social que se da día a día tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con una discapacidad, que es la que el paciente muchas veces tiene secuelas dependiendo de la patología o de lo que haya tenido y lo que tenga. Tiene que ver con el cuerpo, porque el paciente está poniendo el cuerpo en un tratamiento y eso no es menor. Tiene que ver con un duelo, porque han dejado un cuerpo y habitan otro nuevo, entonces uno tiene que tratar de acompañar en ese nuevo cuerpo, en reentrenar habilidades, en que quizás la vida ahora es distinta, va a ser distinta, porque impacta en todas sus áreas de desempeño, como antes lo decía. Entonces, bueno, hay que acompañar estas situaciones. Y tiene que ver también con que un poco yo trabajo en este centro en una institución total. Hablo de institución total refiriéndome también a un sociólogo que se llama Hoffman, y que tiene que ver con que los pacientes están con una rutina, la misma rutina, los mismos profesionales, las mismas actividades, en un mismo espacio, a puertas cerradas, porque es una clínica de internación, están monitoreados, están controlados, ahora se suma más control por las cuestiones del aislamiento, que si bien tiene que ver para cuidarlos y son cuestiones de bioseguridad, pero esto atraviesa y los atraviesa emocionalmente también a los pacientes en su proceso de rehabilitación, y no es menor. Hay que pensarlo así de esta manera, hay altas barreras con el exterior, las actividades son programadas, como decía yo antes, y bueno, y con las mismas personas día a día, entonces hay veces hay que también ser, por ahí la palabra, flexible o creativo, o escuchar un poco más, tener una escucha activa, porque bueno, así lo demandan, ¿no? Y como decía antes, el que pone el cuerpo, el protagonista del tratamiento, son los pacientes, no nosotros los profesionales, ¿no? Desde ahí, por ahí es la filosofía de trabajo, lo que uno apunta para acompañar a los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta todas estas demandas y teniendo en cuenta el concepto que a mí me gusta bastante también tomar, el espíritu de justicia ocupacional, esto tiene que ver con dar oportunidades equitativas a los pacientes, esto tiene que ver con el respeto, esto tiene que ver con mantener la identidad, la imparcialidad, los derechos, tiene que ver con brindarles a los pacientes y a las pacientes, al sujeto que tenemos delante, a la persona,
la posibilidad de que pueda realizar sus actividades cotidianas, tanto que tengan que ver con el placer o que tengan que ver con la rutina diaria, de la mejor manera posible, ¿no? Plantear los objetivos para que el paciente y las pacientes tengan esa sensación de poder volver a reinsertarse y de poder reencauzar muchas veces sus vidas, su cotidianeidad, y esto que lo conecte un poco con el afuera. Y bueno, desde ahí también tomo el concepto y el espíritu de la justicia ocupacional, que me parece muy, muy importante, ¿no? Cuando miramos a un otro. Entonces, bueno, la manera de intervenir fue a través de las dinámicas lúdicas. Utilizamos el juego como puente, como dice bien acá en la diapo, para explorar, para imaginar, para celebrar, para interactuar con un otro, para desempeñar ocupaciones que sean significativas y de interés, para darle la posibilidad al paciente dentro de este contexto de aislamiento elegir libremente, para que pueda posicionarse en un rol protagonista, desde la motivación, para evitar roles diferentes, ¿no? Porque van cambiando, porque su vida está cambiada por completo y eso no es menor por lo que atraviesan. En conjunto con la psicóloga de la institución, empezamos a diseñar, a armar grupos chiquitos. Tenemos la suerte de que la institución, una de las instituciones donde yo trabajo, esta clínica que les comentaba de internación, tiene un parque muy grande, en donde, bueno, pudimos utilizar esas instalaciones para poder llevar a cabo esta actividad, y fue una actividad y una dinámica en donde se veía que los pacientes mejoraban su estado de ánimo, esperaban ese día, esperaban ese horario. Esta actividad se sigue realizando, hoy en día la realiza otra colega que trabaja conmigo, una compañera de trabajo, que lo seguimos manteniendo, armamos diferentes grupos, vamos cambiando los pacientes y las pacientes les agrada, se sienten protagonistas, sienten que pueden interactuar un poco con el afuera, dialogan también entre ellos de cómo es habitar este cuerpo nuevo. Alejamos un poco de lo que tiene que ver con la medicina tradicional y hegemónica, aún así estando en esta institución total, a puertas cerradas, con altas barreras en el exterior, pero darles un aire y una significación a este tratamiento que ellos se encuentran atravesando, porque el juego, el ocio, la participación social es un área de la ocupación y que tiene que estar equilibrada, balanceada. Cuando hay un desbalance en esa área, hay problemas, hay déficits. Más allá de que nosotros trabajamos con técnicas, estrategias que tienen que ver con las habilidades motoras, con un montón de cuestiones anatómicas, conocemos el sistema nervioso central del paciente, el músculo esquelético, pero también esto es muy importante y predispone al paciente de otra manera para trabajar día a día. Es muy difícil lo que ellos transcurren, entonces a partir de esta actividad se generan redes, que se generan espacios de escucha activa, se generan espacios de escucha entre los mismos pacientes. Trabajamos también desde el arte. Hubo una paciente que teníamos como ejemplo, que es fotógrafa, que ya se fue de alta y que ella propuso a partir de una actividad de collage con otras 4 mujeres, lo armó conmigo, pusimos los objetivos, en realidad los puso ella porque era una necesidad y un deseo que ella quería explorar y trabajar y compartir con las otras pacientes mujeres su habilidad, su destreza, lo que hacía por fuera cuando no estaba internada y que ahora se veía impactado. Ella me dijo, textuales palabras: quiero expresar a través del arte y del collage cómo es enfermar solo y cómo es enfermar en pandemia. Eso fue un disparador también. Entonces a partir de ahí uno como profesional también tiene que rever los objetivos y decir que los objetivos son del paciente y de la paciente, no son de uno. Y a partir de ahí involucrar todas estas estrategias que tienen que ver con lo músculo esquelético, con lo motor, pero a través de lo que los pacientes quieren, desean, ¿no? Que es muy importante.
Así que bueno, esas son las experiencias que yo puedo ir contando. Esto, la verdad, sinceramente, nuestro quehacer profesional fue modificando mucho en la pandemia. Con mis compañeras tuvimos que ser flexibles, tuvimos que ser creativas, para brindarles al paciente la contención, además de su tratamiento, sin alejarnos, ¿no?, de esta asistencia y guía como rehabilitadoras que somos, pero hay que poner y darle importancia y dar hincapié a lo que al paciente le está pasando, porque si no, no hay proceso de rehabilitación, no hay sanación. Entonces, yo la verdad que quisiera como también introducir otros conceptos que tienen que ver cuando uno se encuentra con un otro, 3 conceptos que tienen que ver con la alteridad, la familiarización, el extrañamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Como punteé ahí palabras claves, la alteridad nos constituye como seres humanos porque vivimos con un otro. Hay que comprender las formas de sentir, de pensar, el lenguaje, de centrarse de uno mismo, ¿no?, en este caso como profesional, en el vínculo paciente-profesional, para entender al otro, ¿no? Hacer como el ejercicio permanente de extrañarse de uno mismo, de sus cosmovisiones, de sus preconceptos, para poder familiarizarse, en este caso, con los y las pacientes, para darle una significación a lo que ellos están atravesando, qué es lo que cuál es su emocionalidad, tener la verdadera empatía para entender el proceso que están atravesando, y bueno, esto, ¿no?, que uno está con un otro permanentemente, que si uno no puede extrañarse de lo que uno, en este caso sería como lo que aprendió, lo que tiene que ver con las estrategias de intervención, y uno se aboca, que obviamente es muy importante porque uno es guía de esa fase rehabilitadora, de ese marco rehabilitador que se pone de manifiesto día a día en nuestro quehacer profesional, pero si uno trabaja para uno, se olvida de familiarizarse para trabajar para el paciente. Entonces no se ejerce esta cuestión de extrañamiento que yo les comento. Entonces, me parece que es un concepto que también hay que tenerlo en cuenta, es una dinámica, un feedback, hay que dejar de naturalizar y desnaturalizarlo, obvio, ¿no? Porque tratar de pararse desde un punto de vista en donde no hay que naturalizar a estos cuerpos, a estas personas que están atravesando este momento tan difícil. Y bueno, más que nada, contarles estas experiencias, terminar estas diapositivas con esta frase que me parece muy simbólica, con los que le hablaba recién de estas 3 palabras de alteridad, extrañamiento y familiarización. Es un diálogo que se da entre 2 personas. Esta frase es de un libro de un antropólogo que se llama Nigel Berley, es un antropólogo inglés, y hay un diálogo entre 2 personas, y una persona le pregunta a la otra, ¿está el cielo despejado para ti? La otra persona le responde, el cielo está despejado para mí. ¿Está despejado para ti? Entonces desde ahí pararnos, ¿no? Desde mirar al otro, desde mirar la cosmovisión del otro, el lenguaje del otro, la forma de pensar, sus roles, sus hábitos, qué desea, cuáles son sus objetivos, qué es lo que desea para su rehabilitación, ¿sí? Más allá de todas estas estrategias que nosotras tenemos, pero sí agregarle este plus me parece que es muy importante, porque la especialidad de terapia ocupacional tiene que ver con mirar al paciente de manera integral, de manera holística, y esto no puede quedar a libre albedrío, tiene que ser algo más de la práctica profesional cotidiana. Perdón que te corte, Tati, pero hay varias personas que me están escribiendo que quieren entrar. Bien. Vos sos host, así que tenés que darles el ok para que ingresen, admitilas. Bueno. Todos los que intentan...
No sé cómo admitir, pero bueno. Cuando sale una solicitud, o sea, te llega arriba el nombre de la persona y dice admitir. Sí, no me salió a mí. Bueno, está Euge justo y otra chica que están tratando de ingresar, no importa. Buscar participantes. Lo estamos grabando, así que después se lo podemos compartir. Ahí están, admitir y Ujú. admitir. Ya está, ya las encontré. Bien, gracias. No, de nada. Y bueno, luego de esta conclusión, comparto las referencias. No quería extenderme en diapositivas porque me parecía mucho más rico contar un poquito todo esto que conté anteriormente para poder realizar estas intervenciones y esta charla que les compartí, este relato de estas experiencias pandémicas y trabajo con los pacientes. Utilicé estas bibliografías por si les interesa meterse, chusmear. Algunas tienen que ver con terapia ocupacional, otras tienen que ver con la especialidad de antropología, sociología, y me parece que estaban muy atinadas para poder compartir. Así que bueno, les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere compartir algo.